Les damos la más cordial bienvenida a la segunda jornada de asesorías técnicas especializadas. En esta ocasión, el tema es apertura institucional. Es un placer contar con su presencia virtual en Zoom, así como en las redes sociales del Instituto. Asimismo, doy la bienvenida a la comisionada María del Carmen Navapolina, coordinadora de los trabajos de apertura institucional en el Instituto de esta ciudad, que nos brindará un mensaje de bienvenida. Bienvenida, comisionada. Muchas gracias, Ole. Pues un gusto estar con todas ustedes. Esta asesoría técnica especializada para nosotros es muy especial porque tiene el objetivo de brindarles más herramientas que sobre todo ubiquen la necesidad de tener mucho mayor apertura institucional en la Ciudad de México, de poder tener la posibilidad de hacer transparencia proactiva, el para qué. Y de ahí que tenemos invitadas muy especiales a presentar justo algunos de los indicadores de los reportes del Índice de Estado de Derecho, de World Justice Project y también de la métrica de gobierno abierto que ha preparado el CIDE. Y creo que por ahí tendremos también algunos elementos de datos abiertos, de cómo y por qué la relevancia de contar con ellos. Y bueno, pues en nuestro caso también haremos una presentación de cómo hemos venido haciendo un impulso de apertura y sobre todo cuál es nuestra meta, ¿no? Que al final es poder tener mucho mayor utilidad, mayor oportunidad hacia grupos en situación de vulnerabilidad y por supuesto generar bienestar a través de la información, de la incorporación de la participación. Así que bueno, estoy muy contenta de estar por fin con ustedes de este lado, agradeciendo también por supuesto a mi equipo de trabajo desde la dirección, desde la asesoría y desde ponencia de Estado abierto. Vamos a tener, como les comentaba, el uso de la voz y la presentación de Stephanie Caudillo de World Justice Project, y también de Diana Laura Ramírez Pacheco, con los resultados que les comentaba, tanto de la métrica de gobierno abierto como del índice del Estado de Derecho en México. Y por supuesto también tendremos a Juan Manuel Casanueva de Social TIC, de tal manera que estamos ciertas que esta asesoría especializada será para buen provecho de todas los sujetos obligados de la Ciudad de México. Y doy como dato un contexto. Hemos ido ubicando cuántas ventanillas de información hay en la ciudad, más allá de que somos 145 sujetos obligados en la capital del país, tenemos ubicadas al menos y casi 2,000 ventanillas de información. ¿En qué se traduce eso? Que son áreas dentro de las instituciones públicas, dentro de los sujetos obligados, que pueden proporcionar información, que deben garantizar tener información en transparencia, cargar información y por supuesto que también son áreas de oportunidad para generar apertura institucional. De ahí la relevancia de que, bueno, somos no solo las unidades de transparencia, sino la apertura, la transparencia proactiva, el quehacer público, se permea prácticamente o debería en toda la estructura de las instituciones del Estado. Así que bueno, bienvenidas. También habrá por ahí un espacio para poder tener interacción con los sujetos obligados y bueno, ya les contarán por acá tanto Daniel como Sole detalles. Así que muchísimas gracias por el espacio y la generosidad de su tiempo, Diana Laura, Stephanie y por supuesto a Juan Manuel. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida, comisionada. Entonces daríamos paso a la primera exposición. Doy el uso de la voz a Stephanie Caudillo, quien nos acompaña de World Justice Project para presentar los resultados en la Ciudad de México del Índice de Estado de Derecho que se levantó en el periodo 2021-2022 hasta por 15 minutos. ¿Nos podrían ayudar también con reloj comunicación social? Adelante, Muchas Stephanie. gracias, Daniel. Disculpen, ¿sí me escuchan? Muchas Sí. gracias. Antes de iniciar, quisiera agradecer enormemente la invitación
de parte del Info Ciudad de México. Muchas gracias al equipo de Estado Abierto, a la comisionada María del Carmen, a María Soledad y a todas y todos los colegas que se conectan el día de hoy. La verdad es que para World Justice Project siempre es un enorme placer poder estar en estos espacios donde compartimos nuestros datos y promovemos que nuestros datos sean útiles para algún fin determinado. Entonces, es un gusto de verdad y agradecemos enormemente que piensen en nosotros para compartir parte de las investigaciones y los resultados del índice que levantamos anualmente. Si me permiten compartir pantalla, no sé si yo tenga los permisos, pero voy a intentarlo. Y me parece que ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Entonces, denme un segundo. Sí, ya la estamos viendo. Gracias. Bueno, entonces, me gustaría iniciar esta presentación diciéndoles que formo parte del equipo del Índice de Estado de Derecho en México. Esta ya es nuestra 4ª edición. Me gustaría mucho poder dar esta exposición como en 2 grandes momentos. Por una parte, decirles un poco de lo que hacemos en el WJP, cómo realizamos el índice, para que podamos entender un poco el tipo de datos que podemos encontrar en el Índice de Estado de Derecho en México, y posteriormente, en una segunda parte, pues compartirles algunos de los hallazgos más relevantes que tenemos con esta 4ª edición y enfocarnos un poquito más a los resultados en la Ciudad de México, que creo que son, digamos, los hallazgos que pueden resultar de interés y de relevancia para ustedes. Entonces, bueno, para quienes no nos conozcan o no nos conozcan mucho, el World Justice Project es una organización internacional, multidisciplinaria e independiente que lleva más de 10 años trabajando en avanzar el Estado de Derecho, ¿no? Por más de 10 años, el World Justice Project ha empleado la herramienta más completa para medir la adherencia del Estado de Derecho en más de 130 países. Hace unos años abrió su oficina en México y también en México replicamos esta misma metodología para hacer un índice a nivel subnacional. Lo que nos interesa en el World Justice Project es hacer datos confiables, que sean útiles, pero sobre todo que sean algo que nosotros llamamos accionables, ¿no? Es decir, que estos datos que nosotros recogemos y recolectamos, los aspectos del Estado de Derecho que medimos, no queden únicamente en papel, sino que sean útiles para transformar la realidad que estamos detectando que urge atender, ¿no? Entonces, estamos trabajando de la mano con actores locales para poder co-crear soluciones de manera conjunta. Eso es algo muy importante de mencionar, justamente porque no queremos que nuestros datos se queden en papel o en un reporte escrito nada más, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en México? Bueno, en México tenemos 3 grandes líneas de trabajo. Por una parte, tenemos el tema de efectividad y acceso a la justicia. Tenemos otra línea de trabajo que es transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. Y finalmente tenemos otra línea dedicada al ambiente de negocios, donde medimos cómo el Estado de Derecho impacta en el sector privado. Y estas 3 líneas de trabajo están constantemente alimentadas por los datos que nosotros generamos en el índice. Como les mencionaba anteriormente, el Índice de Estado de Derecho en México retoma la metodología del índice global, ¿no? Es importante distinguir que hay 2 índices, ¿no? El que se hace a nivel global o a nivel país, donde México también forma parte de este estudio, y el Índice de Estado de Derecho en México, que lo que hace es hacer una medición en las 32 entidades federativas, ¿no? Reconocemos que cada entidad tiene sus propios retos, que tiene su realidad particular, y a partir de ello es que decidimos medir la adhesión al Estado de Derecho en las 32 entidades federativas. Y me gustaría compartirles un poco de cómo es que elaboramos el índice. Nosotros tenemos 3 fuentes de información. Por una parte, tenemos la encuesta población general que realizamos este último año, en esta última edición. Levantamos 12,800 encuestas cara a cara a población general, donde le preguntamos a la gente cómo es que vive el día a día el Estado de Derecho. También tenemos el cuestionario a especialistas. Este es un cuestionario que realizamos en línea a especialistas de la justicia y de la salud pública. Tenemos 3 especialidades que estamos constantemente buscando en todo el país. Especialistas en justicia civil, en justicia penal y en justicia laboral. Y como les decía, también en salud pública.
En la última edición tuvimos la fortuna de que nos respondieran más de 2,100 especialistas en todo el país y justamente en estos cuestionarios en línea les preguntamos cómo es que viven el Estado de Derecho desde su área de especialidad. Y finalmente tenemos las fuentes terciarias, que son datos administrativos con una metodología robusta y con una representatividad a nivel estatal. Y los tomamos de fuentes como el INEGI, como la CNDH, la Secretaría de Gobernación, entre otras instituciones. Con estas 3 fuentes nosotros elaboramos el índice y lo organizamos en 8 factores, ¿no? Que va desde límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y penal, ¿no? Reconocemos que es un concepto sumamente complejo de medir y es por eso que tratamos de dividirlo y ordenarlo en estos 8 factores. A su vez, estos 8 factores están divididos en 42 subfactores y al interior de estos podemos encontrar más de 600 variables que nos van a decir cómo está el Estado de Derecho, ¿no? Algo muy importante de decir es que esta es una herramienta sumamente valiosa y robusta, justamente porque permite acercarnos a la realidad de cada entidad federativa en cada uno de estos temas que les mencioné anteriormente. ¿Qué es lo que se puede ver en el índice? Bueno, este es un ejemplo, este es el factor 2, ausencia de corrupción. Aquí en su columna izquierda van a poder ver los 4 subfactores que integran este factor, que es, por ejemplo, la ausencia de corrupción en el Poder Ejecutivo Estatal, en el Poder Judicial, en los sistemas de seguridad y procuración de justicia y en el Poder Legislativo. A su vez, si hacemos un zoom o un acercamiento a uno de estos subfactores, podremos ver cuáles son aquellos subfactores que lo componen y si hacemos un sub más especializado, que esto lo pueden ver en nuestro micrositio, verán cuáles son las preguntas que lo conforman. Y como les decía anteriormente, pues estos puntajes son posibles gracias a las 3 fuentes de información, a la de población general, a la de especialistas y a las fuentes terciarias o administrativas. Y entrando un poco en la parte ya de resultados, de cuáles fueron aquellos principales hallazgos en esta última edición, como les mencionaba, es una medición que nosotros realizamos anualmente, esa es la 4ª edición, pues se podrán dar cuenta que hay un camino muy largo que recorrer, ¿no? La entidad con un puntaje más alto, que este año quedó en primer lugar, es Querétaro y tiene un puntaje de .49. Es decir, medimos la adhesión al Estado de Derecho de 0 a 1, donde 0 implica nula adhesión y 1 implica la máxima adhesión al Estado de Derecho. Y como podemos ver en esta tabla, pues hay muchísimo camino que recorrer. El puntaje más alto es .49, que es la entidad de Querétaro, y Guerrero tiene el puntaje más bajo con un puntaje de .34. En la última columna podemos ver la diferencia de puntuación respecto a la última edición del índice, bueno, la penúltima, respecto a esta última edición. Por ejemplo, en Querétaro vemos una diferencia de 0.02 y esto significa que respecto a la edición anterior del índice, Querétaro avanzó 0.02 y por eso es que subió de lugar. Si vemos en otras entidades, como en Ciudad de México, veremos que hubo un ligero retroceso porque tuvo un .01 menos que en la anterior edición del índice. Entonces, esto nos da un parámetro para tener un panorama general, pero también para medir a lo largo del tiempo cuáles son aquellos avances y cuáles son aquellos retrocesos entre entidades, ¿no? Y haciendo un zoom, digamos ya un poquito entrando más en materia en la Ciudad de México, les comparto que el reporte del índice contiene perfiles estatales para cada una de las entidades, donde podemos ver su promedio general, podemos ver el promedio por factor y el promedio por subfactores. Lo que vemos en esta primera ficha o en este primer acercamiento en la Ciudad de México es que obtuvo un puntaje de .36, ¿no? Está por debajo de la media porque la media entre todas las entidades tiene un puntaje de .41. Entonces, está debajo de la media. Y si le hacemos un poquito de zoom a esta gráfica de telaraña, podremos ver que la Ciudad de México tiene entre sus puntajes más altos el factor de derechos fundamentales y el factor de gobierno abierto.
Digamos que estas son las fortalezas de la Ciudad de México y tiene retos importantes en ausencia de corrupción, que es el factor 2, en justicia penal, que es el factor 8, y también en el factor 6, que es el cumplimiento regulatorio. Si nos vamos un poquito más al recuadro donde vienen las gráficas de barras, podremos ver con mayor claridad cuáles son aquellas áreas de oportunidad, cuáles son aquellas fortalezas, qué es en lo que hay que trabajar. Y puedo compartirles, digamos, como a nivel general, ¿no? Que el aspecto de la lucha contra la corrupción continúa siendo uno de los desafíos más importantes en la mayoría de entidades del país, ¿no? Este año obtuvimos retrocesos en 16 entidades en este factor 2. Obtuvimos 5 entidades que se quedaron igual, entre ellas Ciudad de México, y solamente en 11 mejoraron estos puntajes, ¿no? Como les mencionaba hace ratito que hicimos este zoom al factor 2 de ausencia de corrupción, pues nosotros lo medimos en los 3 poderes y en los sistemas de seguridad y procuración de justicia, ¿no? Entonces, a nivel nacional, el Poder Judicial y los sistemas de seguridad y procuración de justicia, así como el Ejecutivo, tienen las mayores caídas de manera general en este puntaje de ausencia de corrupción. Como podemos ver, esto ya es un zoom específico a la Ciudad de México del factor 2 y podemos ver que en la Ciudad de México el subfactor que mide la ausencia de corrupción en el Poder Judicial tiene uno de los puntajes más altos, ¿no? Y quienes presentan mayores retos es el Poder Ejecutivo y las personas servidoras públicas que trabajan en instituciones de seguridad y procuración de justicia. El promedio nacional para este factor es de 0.36. Y bueno, digamos que hay, con este zoom podemos ver cuáles son aquellas áreas de oportunidad en las que hay que trabajar. Por otra parte, les comparto que nosotros para el factor 3 retomamos la métrica de gobierno abierto del INAI. Este año la Ciudad de México está en tercer lugar, obtuvo un puntaje de 0.55 por encima del promedio nacional, que es de 0.48. Y recordemos que esta métrica de gobierno abierto del INAI retoma 2 elementos, transparencia y participación, desde una perspectiva gubernamental y una perspectiva ciudadana. Entonces, Ciudad de México está entre los puntajes más altos, sin embargo, también no es como una calificación perfecta, también hay algunas áreas de oportunidad. Y ya para ir concluyendo, les comparto que este año incluimos una pregunta sobre la confianza que les generaban los especialistas, los órganos estatales de transparencia. Esta pregunta no es como tal un factor, sino más bien es una pregunta que nos ayuda a medir aspectos de transparencia y apertura, pero a nivel pregunta quisimos compartirles cómo salió la Ciudad de México, ¿no? Ciudad de México en esta pregunta salió en el lugar 10, ¿no? Con 40% respondiendo que están muy de acuerdo o de acuerdo de que el órgano estatal de transparencia de la Ciudad de México garantiza el acceso a la información y un 60% que dice estar pues no muy de acuerdo, ¿no? Cabe destacar que, bueno, Ciudad de México ocupa el lugar 10, el lugar número 1 lo ocupa Jalisco con 52% y el último lugar lo ocupa Chiapas, ¿no? Con un 9%. Entonces, más o menos nos va dando una idea de cuál es la percepción que se tiene sobre los órganos estatales en cada una de las entidades. Y bueno, relacionado a este tema, únicamente no quisiera irme sin antes compartirles que estamos ya midiendo, elaborando de la mano del INAI, la métrica de justicia abierta, que salió como parte de la métrica de gobierno abierto, justamente para medir la apertura institucional de las instituciones del ecosistema de justicia, ¿no? Es un estudio sin precedentes que va a ser la base de una, digamos, como de una línea base para poder medir qué tanto se están aperturando las instituciones de justicia, que no solamente se quede en aquellas instituciones de los poderes ejecutivos locales, y muy probablemente hacia otoño de este mismo año estaremos compartiendo los resultados. Estamos ahorita ya terminando el pilotaje con algunas muestras de sujetos obligados a nivel nacional y estaremos posteriormente compartiendo
compartiendo ya los resultados de esta métrica, ¿no? Y bueno, ya para terminar, les comparto que tenemos nuestro micrositio interactivo donde van a encontrar toda la información de factores, subfactores, por entidad, incluso las preguntas que realizamos a los especialistas. Ahí también pueden encontrar la base de datos. En fin, está toda la información abierta. Igual si tienen dudas sobre cómo trabajar con esa información, después pueden contactarnos para hacer talleres de cómo utilizar los datos que a ustedes les puedan ser de utilidad. Les mencionaba también que pueden encontrar los perfiles estatales y pues la verdad es que entre más utilicen nuestros datos, para nosotros es la verdad que un gusto y un placer saber que nuestros datos están siendo útiles. Si escanean ahí el código QR, los llevará directamente al micrositio interactivo, al índice de este año y también pueden encontrar las ediciones pasadas. Entonces, nuevamente gracias por la invitación y pues hasta aquí dejaría yo la presentación. Muchas gracias, Stephanie, muy interesante y sobre todo la posibilidad de contar con esos datos que estás presentando. Seguramente vamos a compartir después con las personas que nos acompañan las presentaciones para que puedan conocer al respecto y poder acceder a todo lo que nos has compartido el día de hoy. También quiero aprovechar, antes de presentar a nuestra siguiente panelista, a agradecer la presencia de las personas que nos acompañan, del SOTIEMS, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, del Fideicomiso de Recuperación Crediticia, de la CEDESA, de Agatán, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y bueno, entre otras que mencionaremos más adelante. Y a continuación me permito presentar a Diana Laura Ramírez Pacheco, que es investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, que va a exponer acerca de los resultados de la Ciudad de México que obtuvo en la métrica de gobierno abierto en el 2022. Bienvenida, Diana, y adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y me da mucho gusto que Stephanie ya haya sacado a colación la métrica de gobierno abierto, entonces yo ya me voy directo a compartirles mi pantalla. Y como bien señalaba ya Soledad, lo que les voy a compartir hoy son los resultados específicos de esta métrica de gobierno abierto, que como ya se señaló, la llevamos a cabo el año pasado desde el CIDE en colaboración con el INAI. Déjenme empezar comentándoles de qué va la métrica de gobierno abierto. Se trata de un ejercicio de medición en el que nos interesa saber cuáles son los alcances de la apertura gubernamental en una muestra de oficinas públicas del país. Y nos interesa mucho hacerlo desde una óptica ciudadana, es decir, se resumen estos dos puntos, ¿no? ¿Qué tanto puede una persona cualquiera conocer lo que hacen sus gobiernos? Y al mismo tiempo, ¿qué tanto puede una persona incidir en sus decisiones? La métrica, metodológicamente hablando, se compone de dos dimensiones y de dos perspectivas, que también ya lo adelantaba la colega de The World Justice Project. Aquí en la tablita que ven a su izquierda, en color azul, ven las dos dimensiones, transparencia y participación ciudadana. Y en color verde ven las dos perspectivas, perspectiva gubernamental y ciudadana. Lo que hacemos metodológicamente hablando es hacer un cruce entre estas dos dimensiones y entre estas dos perspectivas para responder las preguntas que ven ahí en los cuadritos de la tabla. Estas preguntas se responden a partir de una serie de componentes que más adelante en la presentación iré detallando y al final se arroja una calificación entre 0 y 1. Y al final también el agregado de todas estas calificaciones de estos cruces entre dimensiones y perspectivas nos dan una calificación final que es el índice de gobierno abierto. Este índice se puede generar a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel institución, lo cual nos parece una de las riquezas más importantes de la métrica. Un poco de números sobre la edición, la última edición que tenemos de la métrica es que revisamos un total de 1,365 sujetos obligados, 43 de la Ciudad de México, como les mencionaba, se hace una muestra. También revisamos la Plataforma Nacional de Transparencia en múltiples ocasiones, un poco más de 2,700 veces. Analizamos más de 370,000 solicitudes de información reales, la que cada una y cada uno de ustedes recibe en su institución. Las analizamos de manera automática y también realizamos
poco más de 3,000 llamadas y correos para intentar contactar a los sujetos obligados. Entonces, como pueden ver, sí se trata de un ejercicio bastante robusto. En esta primera gráfica ustedes pueden ver el tamaño de la muestra de sujetos obligados para Ciudad de México. Pueden ver que la mayoría de los sujetos obligados evaluados fueron alcaldías, 15 de ellas, seguidas de 11 secretarías del Poder Ejecutivo, 3 partidos, 3 autónomos, un par de sindicatos y de universidades y fideicomisos, 2 sujetos obligados del Legislativo y descentralizados, y 1 del Poder Judicial. Ahora voy a pasar a platicarles específicamente cómo le fue a Ciudad de México en la métrica 2021. Y esta es la primera gráfica general de los resultados del índice. Les recuerdo, es una calificación del 0 al 1. Y en la primera barra color azul fuerte pueden ver que la calificación final que obtiene la entidad es de 0.55. Es un promedio superior al promedio nacional, que es el punto naranja que ven por ahí. Y de igual manera vemos que la Ciudad de México se coloca por encima del promedio nacional, tanto en la dimensión de transparencia como en la dimensión de participación. En esta gráfica ustedes pueden ver cómo le fue a Ciudad de México en comparación con otras entidades. Vemos que se coloca en la 4ª posición, como ya también lo señalaban en la exposición anterior. Y pues es eso, es una de las pocas entidades que se coloca por encima del promedio nacional. Ahora, como la métrica es un estudio que se ha llevado ya a cabo durante 3 ediciones, cada 2 años, esto ya nos permite empezar a hacer comparaciones interesantes a lo largo del tiempo. Y encontramos en esta ocasión que Ciudad de México descendió ligeramente en el índice de gobierno abierto, ¿no? Vemos que pasó de 0.61 en 2019 a 0.55 en el 21. La caída más drástica se ve en la dimensión de transparencia, pasando de 0.75 a 0.68, mientras que también hay una caída en participación, pero pues es menos grave que en transparencia. Ahora, en esta gráfica ustedes van a ver el desempeño de los 43 sujetos obligados de la muestra que seleccionamos para Ciudad de México. En general vemos que hasta arriba encontramos diversos tipos de sujetos obligados. Vemos secretarías, vemos organismos autónomos, algunas alcaldías incluso. Y al final de la gráfica encontramos a los sindicatos, lo cual es una primera señal de que quizá haya que hacer un trabajo un poco más profundo, más robusto con este tipo de sujeto obligado. Ahora, como recordarán, la métrica se compone de estas 2 dimensiones, transparencia y participación, y ahorita voy a pasar a desmenuzar cada una de las cosas que medimos en transparencia. Les voy a platicar en qué consiste, qué fuente utilizamos y alguna que otro resultado importante en cada uno de estos componentes. Esta primera gráfica es un resumen de cómo le fue en transparencia a Ciudad de México. En las barras de color azul más fuerte, ustedes pueden encontrar estas transparencias desde la perspectiva de gobierno y desde la perspectiva ciudadana. Las barras un poco azul más clarito son los componentes que, valga la redundancia, componen cada una de las transparencias. Vemos que en general a Ciudad de México también le va muy bien, se coloca por encima del promedio nacional, a excepción del componente de acceso a la información desde el gobierno, este que está por acá. Ahorita les platico qué pasó ahí. Primero les voy a hablar de transparencia activa, que lo que hacemos es medir cuánta información están subiendo los sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia, información que pues ustedes saben que por ley se debe hacer, ¿no? Ciudad de México es afortunadamente una de las entidades que más reportan sus obligaciones a la plataforma. Y encontramos que de los sujetos obligados que más cumplen se encuentran algunas alcaldías, particularmente la Magdalena Contreras obtuvo el punto completo en este componente, mientras que los sindicatos son los que menos están cargando información a la plataforma. Ahora, en datos abiertos, simplemente medimos que existan los datos y cuando existen la calidad de los mismos, esto mediante una búsqueda en Internet. Si bien la Ciudad de México es un referente nacional en cuanto a la apertura de datos, sí nos pareció interesante que para el 62% de los sujetos obligados de nuestra muestra no encontramos datos abiertos publicados.
Y entre los que sí publican, un problema común fue que estos datos no son recientes, ¿no? Y una característica importante de los datos abiertos es que sean oportunos. Tampoco encontramos datos abiertos, particularmente para ningún partido, ninguna universidad u organismo descentralizado de nuestra muestra. Ahora, el componente de acceso a la información desde el gobierno, lo que hacemos en él es medir si los sujetos obligados están respondiendo a sus solicitudes con apego a los requisitos que marca la ley. Y como ya les señalaba, utilizamos solicitudes de información reales. En general, vemos que Ciudad de México, los sujetos obligados de Ciudad de México están respondiendo y la mayoría sin solicitar prórroga, pero sí vemos que hay una oportunidad de mejora muy grande en responder dentro del plazo legal. Veíamos, por ejemplo, que solo 11 de los 47 sujetos obligados de nuestra muestra responden dentro de los 20 días hábiles, algunos de ellos la Fiscalía o el Instituto de Infraestructura Física Educativa. Hay algunos otros que curiosamente responden a su totalidad de solicitudes que reciben, pero lo hacen sobrepasando el plazo legal y sin solicitar prórroga para hacerlo, ¿no? Lo cual es un acontecimiento interesante. Y veíamos también una cuestión bastante atípica, siendo que los partidos políticos son quienes están mejor evaluados en este componente. Esto no ocurre en otras entidades del país, mientras que los sindicatos no están respondiendo a ninguna de las solicitudes que reciben. Y al mismo tiempo que medimos acceso a la información desde el gobierno, también lo hacemos desde la ciudadanía. Y aquí medimos más un poco la calidad y la rapidez de la respuesta que otorgan como tal. Ya no nos fijamos en lo legal, sino en la calidad y rapidez de la misma. Y aquí a Ciudad de México le va bastante bien. Los sujetos obligados entregan respuestas claras y completas, aunque sí hay una oportunidad de mejora en responder evidentemente más rápido y en un lenguaje más ciudadano. El último componente de transparencia es transparencia proactiva. Y aquí simplemente evaluamos qué tan fácil es para las personas encontrar información sobre el quehacer cotidiano de cada una y cada una de sus oficinas. Y bueno, Ciudad de México es de las entidades mejor evaluadas. Solo sí es interesante resaltar que es más fácil encontrar la información por Google que por los buscadores internos de sus sitios web. E incluso algunos de ellos ni siquiera funcionan. Entonces creo que por ahí también habría un área de oportunidad. La segunda dimensión de la métrica, que es participación, aquí igual dividimos por gobierno y por ciudadanía, y nuevamente vemos que Ciudad de México se encuentra por encima del promedio nacional cuando se trata de participación desde el gobierno, y no así cuando se trata de participación desde la ciudadanía. Y ahorita paso a platicarles de qué va cada uno. En participación desde el gobierno, lo que medimos es ¿qué están subiendo los sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia en la fracción que corresponde a los mecanismos y resultados de participación ciudadana? Aunque sí, el Ciudad de México es una de las entidades mejor evaluadas, veíamos que el 39.4% de los sujetos obligados de la muestra no están reportando mecanismos, y de aquellos que sí lo están haciendo, veíamos que la mayoría son mecanismos que se quedan nada más en una etapa de incidencia y que no buscan una colaboración como tal. Y pero muy poquitos sujetos obligados están presentando evidencia de los seguimientos que se acuerdan, de seguimiento a los acuerdos que se generan en estos espacios. Por ejemplo, el Instituto Electoral o la Alcaldía de Coyoacán, entre algunos otros. Finalmente, participación desde la ciudadanía. Aquí lo que hacemos es un ejercicio de usuario simulado. Mandamos correos, llamamos por teléfono para intentar activar un mecanismo de participación ciudadana. Llamamos o mandamos un correo haciendo una propuesta ciudadana muy sencilla y vemos cómo va a reaccionar el sujeto obligado. En el caso de Ciudad de México, el porcentaje de respuesta, es decir, que nos hayan contestado el correo o simplemente contestado el teléfono, así como el que hayan activado un mecanismo, fue relativamente bajo. Poco más de la mitad de los sujetos obligados no nos contestaron ni el correo ni las llamadas, y solo 8 de los 43 sujetos obligados activaron un proceso que pudiéramos considerar como de atención ciudadana. Algunos de ellos, por ejemplo, nos decían, vamos a tener una videollamada por Zoom para que nos platiquen más sobre su propuesta ciudadana, o mándanos un escrito muy sencillo y lo revisamos en el siguiente consejo técnico, por ejemplo, algunas situaciones así. Algunas de los sujetos obligados que nos contestaron en este sentido fueron la Secretaría de Obras y Servicios o la de Administración y Finanzas, entre otras.
Y finalmente, estos últimos minutos que me quedan los voy a utilizar para platicarles algunos hallazgos generales de la métrica, pero que también aplican a la Ciudad de México. Veíamos que se rompió la tendencia positiva de la apertura gubernamental a nivel nacional y también en la Ciudad de México. Y esto se lo atribuimos en parte, no del todo, pero sí en parte, a que hubieron ciertos factores coyunturales. Como bien sabemos, pues hubo elecciones federales y estatales de 2021 que ahí modificaron el tablero político en todo el país. Pero bueno, también la pandemia por COVID-19, que aquí todas y todos sabemos que trastocó muchas áreas de nuestras vidas, y pues el acceso a la información y a la participación ciudadana no fueron la excepción. También vemos que el acceso a la información sigue siendo el componente más sólido de la apertura gubernamental. Misma Ciudad de México obtiene una mejor calificación en transparencia que en participación, pero también nos estamos dando cuenta que el acceso a la información no está igualmente consolidado entre distintos sujetos obligados, ¿no? Esto que decíamos de que hay sujetos obligados que responden a la totalidad de sus solicitudes y otros que ni a una. Hay también ciertos obstáculos que están interrumpiendo el flujo de participación ciudadana, lo que ya decía, ¿no? No nos contestan el teléfono, o cuando mandas un correo te avisa que el buzón ya está saturado, o llamas y sí te contestan, pero en realidad la gente no sabe qué hacer cuando recibe una propuesta ciudadana. Ese tipo de obstáculos hacen que pues participar se convierta justo en eso, ¿no? Como en una carrera de obstáculos. Y finalmente quiero cerrar con la idea de hay que colocar a la experiencia ciudadana en el centro de todos los procesos que tengan que ver con la apertura gubernamental. Puntualmente les podría decir, quizá otorgar respuestas a solicitudes de información un poco con un lenguaje más ciudadano, pensar incluso en el acomodo de la respuesta que vamos a dar, porque a lo mejor a un ciudadano le puede confundir tanto tecnicismo, tanto lenguaje legal, cuando lo que quiere nada más es una respuesta muy puntual. Quizá incluso pensar en el diseño de la respuesta. Insisto con el tema de los correos, de los teléfonos, de poner, incluso en los sitios web, poner correos actualizados, teléfonos que sí funcionen. Creo que hay muchas acciones que quizás suenen mínimas, pero que sí pueden hacer una gran diferencia en cuanto a la apertura gubernamental, si tenemos siempre en mente la experiencia que pueden tener las ciudadanas o los ciudadanos al interactuar con y cada una de sus instituciones. Tenemos también nosotros una plataforma de consulta con todos estos resultados, que incluso pueden ser consultados por sujeto obligado en caso de que alguien quiera entrar a ver cómo le fue en cada una de los componentes que les acabo de platicar. Ahorita les comparto el URL por el chat. Y pues nada, les agradezco, y de parte del coordinador del proyecto, el doctor Guillermo Cejudo, ojalá les sea muy útil los datos que generamos de la métrica, e igualmente quedamos a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, comentario o apoyo que requieran de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diana, por compartir estos hallazgos y áreas de oportunidad que sin duda enriquecen las áreas y el trabajo que desde la función pública hacemos para las personas. También saludo que nos acompañan desde la Alcaldía de Iztapalapa, el Partido Verde, la ADIP, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Turismo, Alcaldía Cuauhtémoc, entre otros sujetos obligados que nos acompañan el día de hoy. Damos paso entonces al tercer bloque, la tercera presentación del día de hoy. Doy la palabra a la comisionada ciudadana María del Carmen Nava Polina, quien coordina a este equipo de Estado Abierto y los trabajos de apertura institucional en el Instituto de Transparencia, quien nos va a compartir sobre apertura institucional y el modelo de apertura por diseño. Muchas gracias, Daniel. Pues les escucho y les anoto, definitivamente muy útiles, Diana, Stephanie, toda la presentación que realizaron, y sobre todo, pues también esta oportunidad salió de una sugerencia de las personas que integran nuestro Consejo Asesor de Estado Abierto. Tenemos y funcionamos con un consejo asesor con distintas personas especializadas, que justo pues nos dan ese asidero de para qué estamos los garantes
al servicio finalmente de la sociedad y con esta perspectiva de impulso ciudadano 100%. Así que bueno, me interesa mucho, nos quedamos con varias tareas también, por supuesto, desde el garante de la Ciudad de México, en cuanto al conocimiento y sobre todo la percepción. Esta parte es indispensable, y sobre todo pues también con el pulso que nos dejan de qué tanto nos hace falta poder hacer un lenguaje sencillo, tener la información oportuna. Y bueno, por ahí preparamos igual una presentación que iremos haciendo a vuelo de pájaro de cómo para nosotras la apertura institucional tiene que siempre contar con un asidero de realidad, de en dónde la estamos aplicando. En el caso de la Ciudad de México, si me ayudan con la presentación para ya tenerla en pantalla y nos vamos en el uso de los tiempos, muchas gracias. El contexto de dónde se aplica la apertura institucional es algo indispensable. Y en el caso de la Ciudad de México estamos ciertas que se enmarca pues, en las necesidades de país, donde nos ubicamos en México, de una de cada 2 personas están en circunstancias de pobreza. También tenemos grandes retos en las circunstancias de credibilidad y confianza en las instituciones públicas, y también, por supuesto, de afrontar a los grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, que podamos a través de la transparencia proactiva, de la apertura institucional, ser mucho más eficaces, más oportunos y sobre todo tener este aprovechamiento de la inteligencia colectiva. De tal manera que estas asesorías especializadas van justo con el enfoque a que los sujetos obligados de la Ciudad de México puedan contar también con distintos insumos que les despierten la innovación, la creatividad, o bien el aprovechamiento de la información que ya tienen en sus portales o que ya generaron, y que la idea es visibilizarla a través de un lenguaje sencillo, de una claridad, incluso del uso de redes sociales, y que puedan tener ese tejido de proximidad con la sociedad desde prácticamente su día a día. Nos vamos en la siguiente, por favor, más rapidito para avanzamos. Sobre todo lo que me interesa es enfocar, si vamos avanzando a la siguiente, por favor, para poder justo tener esa relevancia de para qué nos sirve la apertura institucional. Nos sirve y tiene que tener siempre esa meta de que incorporemos la voz de la sociedad en las decisiones públicas, en las políticas públicas, en fin, en todo el tipo de información que vayamos alcanzando, y que siempre dé la posibilidad de que las personas puedan tomar mejores decisiones en su cotidianidad a través de la información. De tal manera que la apertura tiene esa utilidad, no tendría que ser algo abstracto ni algo de élites o de cúpulas o de burbujas, ¿no?, especializadas, sino más bien que baje a la interacción cotidiana. Y en ese sentido, incluso desde la Ciudad de México, en las diversas iniciativas que hemos desarrollado desde la apertura institucional, es que pueda tener ese asidero y esa focalización hacia grupos en situación de vulnerabilidad o detección de necesidades como por ejemplo, hemos trabajado mucho con personas adultas mayores, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, también tendremos una estadística alta donde la población en el 2030 ya va a crecer justo esta pirámide que se está invirtiendo poblacional, de tal manera que la apertura institucional no solo va de la mano del desarrollo de tecnologías de información, sino también justo de este uso y aprovechamiento de la información. Y me gustaría mucho, sobre todo, avanzar hacia donde tenemos, cómo realizamos apertura institucional. Realizamos apertura desde distintos focos. Ahí vienen algunos conceptos de gobierno abierto que no quisiera como detenerme a ello, porque podemos teorizar y podemos quizá hablar de estas olas de apertura, de cómo se han gestado a través de una exigencia regularmente se genera a través de la ausencia de lo que se observa.
Si una institución está cerrada, se va a exigir que se abra, ¿no? Porque en democracia lo que buscamos es justo tener esta incorporación de participación, esta oportunidad de saber por qué se toman las decisiones, con qué sustento y con qué información. De tal manera que hasta ahora, y me enfocaré en esta parte de que hemos desarrollado un modelo propio de apertura por diseño, con la idea de implementar el pensamiento por diseño. ¿Qué significa esto? Que queremos generar a través del pensamiento por diseño el aprovechamiento de la innovación y también de la inteligencia colectiva, generar prototipos que sean un tipo de instrumentos que nos facilite aperturar o que nos facilite generar respuestas. De tal manera que me gustaría mucho dejarles esta idea porque a nosotras nos ha resultado a lo largo de casi 4 años de aplicación y de definición y de diseño y de prueba y de implementación de este modelo de apertura por diseño que nos ha llevado a buenos puertos desde la Ciudad de México. Y se utiliza el aprovechamiento, por un lado, de la empatía que podamos generar desde las instituciones públicas hacia la sociedad, también de la definición de qué queremos trabajar, qué queremos resolver, qué queremos proponer para buscar una solución colaborativa. Y a partir de ahí podemos hacer lluvia de ideas, mesas de co-creación, que justo lo que busquen es prototipar, es generar esa parte de un producto muy concreto. Si nos regresamos al anterior, nada más para, gracias, para definir sobre todo esta parte de ya tenemos el prototipo, ya lo generamos a través de nuestras mesas colaborativas del uso de la empatía y lo vamos a probar. Entonces, esta parte, ahora sí, vamos a la siguiente. Lo que buscamos es tener estos prototipos, estos productos, estas herramientas que nos van a permitir probar y perfeccionar para saber si algo tenemos que ajustar porque la sociedad nos determinó ir a una ruta y nos generó otros resultados, o si fue eficiente y realmente responde a las necesidades que identificamos, que estos prototipos tengan esta utilidad social. De tal manera que lo que buscamos al final de toda esta parte de apertura, insisto, no es como generar la parte de teorización, y sí, claro, con una metodología y con una rigurosidad en cuanto a los trabajos y las etapas de cómo se fueron construyendo estos prototipos, pero ubicando siempre y sobre todo teniendo la luz de qué es lo que queremos generar. Queremos enriquecer un sistema, un Estado democrático de derecho, instituciones públicas, y sobre todo lo que queremos es buscar mejores condiciones de la sociedad y en su última consecuencia construir paz positiva, una paz positiva que nos permita justo cerrar ese círculo virtuoso en el sentido cultural, de poder apropiarnos de la participación, de la apertura, del diálogo con las instituciones públicas y también de esta respuesta concreta, simple, clara y que vaya pegada a la necesidad y que sea producto de esa co-creación. De tal manera que lo que buscamos al final es que si nos lleva a buen puerto este producto de apertura, este prototipo de apertura, lo podamos replicar, lo podamos adaptar a otras comunidades, a otras realidades. Y algunas de las formas y sobre todo productos que hemos trabajado desde la Ciudad de México en distintas mesas multiactor, multinivel. ¿Qué significa esto? Que nos juntamos tanto activistas, organizaciones, academia, instituciones nacionales, federales, locales, alcaldías, de cualquier nivel de gobierno y también desde cualquier poder del Estado, llámese legislativo, judicial, ejecutivo, los autónomos, vamos realizando distintos prototipos, distintas guías. Por ejemplo, hay una serie que tenemos de guías que se han generado a través de la red de Ciudad en Apertura, que hemos ido aplicando este modelo de apertura por diseño, como la guía de trámites ante cambio de identidad de género, que justo el día de hoy estamos
finalizando el mes del orgullo, donde la relevancia de esta circunstancia, digamos, a nivel calendario, es visibilizar la garantía del derecho a la identidad. Y esta guía fue co-creada en este modelo de apertura por diseño con distintos actores, incluso con el enfoque de mujeres cis y trans en reclusión y en reinserción. De tal manera que las propias personas que han vivido circunstancias de reclusión han ido aportando en la construcción y colaboración y co-creación de estas guías. Otra de los guías que tenemos también, bueno, es una caja de herramientas de apertura de empoderamiento de mujeres, también focalizado de mujeres en reclusión y en reinserción para facilitar este campo de reintegrarse a la sociedad. Y también en este caso, por ahí, si me van ayudando con pasar a la caja de herramientas de apertura de empoderamiento de mujeres, para que la visibilicemos en pantalla, porque esta caja lo que también concentra es una información bien valiosa de organizaciones como Documenta, como Tojil, como México Evalúa, en fin, como Ecolibres, también que se especializan en mujeres en esta condición, de tal manera que podamos tener esa certeza de tener estos prototipos que se puedan activar y detonar y compartir en otras entidades federativas, en otras comunidades, incluso en otros países. Por ahí si me ayudan a pasar la presentación a las siguientes, muchas gracias. También, por ejemplo, aquí, sobre todo para sujetos obligados, me interesa mucho recalcar esta parte porque no basta tener como buenas prácticas, sino también nuevas, digamos, y propias, sino también hacer uso del aprovechamiento de esta inteligencia colectiva de otros países, de otras comunidades, de otras redes internacionales, y por eso también el espacio en esta ocasión de World Justice Project, que presentara justo los resultados del índice, también por parte del CIDE y por supuesto de SocialTIC, porque lo que nos interesa es que desde los garantes no únicamente se visibilice la parte de la autoridad que garantiza o que busca garantizar el derecho a saber, sino también de las voces especializadas y de las organizaciones y de la academia que ya ha detectado áreas de oportunidad. Y los boletines, por ejemplo, que tenemos de apertura institucional, es lo que va generando y recaba esta inteligencia que está prácticamente en un conocimiento abierto a través de diagnósticos, de guías, de manuales que se puedan implementar, que puedan facilitar la apertura institucional en el caso de la Ciudad de México. También otro de los trabajos que vamos realizando, si me ayudan a ir avanzando por ahí, es a través de cómo podemos, hay 5 columnas de la apertura institucional que a mí me gusta, sobre todo por didáctica, poder hablar de ellas. Por un lado, es la transparencia y la rendición de cuentas. Por otro lado, tenemos la integridad y prevención de conflictos de interés. También está el lenguaje sencillo, y que sea accesible y datos abiertos, la memoria y el archivo y la participación y la co-creación. De tal manera que, y muchas gracias por activarme lo de los 5 elementos de apertura institucional, porque iba justo ligado con esta parte de qué canales utilizamos para poder comunicar con lenguaje sencillo y con claridad y también, por supuesto, con oportunidad a la sociedad el trabajo que realizamos desde las instituciones públicas. Y es ahí donde hemos, en el caso de Estado Abierto El Hijo en la Ciudad, utilizado formatos desde videos, incluso ilustración. Por ahí en una de las imágenes de la presentación que preparamos podían observar un cuento que viene ilustrado, un cuento co-creado para niñas y niños, porque como todo derecho humano tiene que estar vinculado y accesible a cualquier persona de cualquier edad.
Entonces, el derecho a saber, el preguntar por lo público, es un derecho que vamos incentivando desde la pequeña infancia, de tal manera que el cuento de una ciclovía para Paula es un cuento que fue co-creado, o sea, no solo fue, digamos, derivado de nuestro equipo Estado Abierto, sino fue co-creado por una niña concretamente y se tejió. Y bueno, incluso en este año esperamos tenerlo en lengua náhuatl, que vamos a alcanzar también este derecho a saber en comunidades con este aterrizaje. Entonces, es parte de lo que me interesaba mucho comentarles como Estado Abierto y sobre todo, pues, alcanzarles a la mano, ponerles en su radar estos materiales para que también tengan este aprovechamiento. Y nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad. Cualquier cosa, duda que tengan, que les podamos facilitar, generar apertura institucional, transparencia proactiva, hacer visible la información que ustedes también desde las instituciones públicas ya tienen, podemos por supuesto facilitarles y para eso estamos. Así que búsquenos, pregúntenos, tenemos creo que muy buenas ideas o vinculación, o nos podemos poner los retos en colaborativo con ustedes. Es nuestro trabajo y nuestra obligación, así que bueno, pues ponernos a la orden desde el equipo Estado Abierto y nuevamente muchísimas gracias. Ya me excedí del tiempo, perdonen ustedes. Así que bueno, pues seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. A continuación, les vamos a pedir de favor que puedan aceptar la invitación a ser panelistas para que podamos verles y puedan activar sus micrófonos en la siguiente dinámica de interacción antes de pasar a la última intervención. Entonces, se les va a mandar a cada uno de ustedes esta invitación y si nos hacen el favor de poder aceptarla. Muchas gracias. Y Daniel, adelante. Gracias, Soledad. Gracias, comisionada. Mientras aceptan la invitación para pasar al lado de panelistas que puedan participar en la dinámica, voy a explicarla y leer las preguntas detonadoras de esta dinámica. Bien, la dinámica va a consistir en que levanten su mano, ya sea desde su cámara abierta o mediante la aplicación de Zoom, para que den respuesta a las siguientes preguntas que hemos preparado desde el equipo. La primera es, desde mi ámbito de competencia como sujeto obligado, ¿en cuál o cuáles aspectos se puede implementar la apertura institucional? Estos aspectos son mejora de trámites y servicios, promoción de derechos, fortalecimiento de capacidades, rendición de cuentas, o también pueden mencionar otro ámbito que no está incluido en esta lista. La segunda pregunta, como sujeto obligado, ¿la comunicación con las personas y la información que se difunde en portales es accesible, tiene lenguaje sencillo y se utilizan formatos abiertos? Y la última pregunta dice, a partir de la identificación de temas en las solicitudes de información pública que reciben, ¿es posible concentrar la información de interés en un micrositio y difundirla de forma proactiva? Entonces, quien desee participar, por favor, levante su mano y podemos empezar. Adelante, Griselda. Hola, ¿ya me escuchan? Gracias. Pues, bueno, me presento, soy Griselda, secretaria de archivo de SUTIEMS. Somos un sindicato de un organismo descentralizado de la Ciudad de México y yo soy una de las 19 secretarias que conformamos la representación de más de 1,200 afiliados y afiliadas. Cuando yo me incorporo a esta cartera, a esta secretaría que fue hace aproximadamente un año, pues me encuentro con que mi sindicato tiene un rezago de más o menos 2017. Quiere decir que me encuentro con un montón de solicitudes no solicitudes de información porque ni siquiera sabía consultar la plataforma, no sabía ni qué era eso.
Me encuentro con un montón de recursos de revisión y precisamente fue con la doctora Nava, en la ponencia Nava, que es cuando yo me presento. No pretendo extenderme mucho en esta participación, simplemente decir que ni soy abogada, ni existe ningún representante que sea abogado, porque somos parte de una preparatoria, de un sistema de preparatorias de la Ciudad de México. Entonces, bueno, yo me encuentro con esos recursos de revisión, no entiendo nada, o sea, me tengo que capacitar así fast, me presento en la ponencia Nava y es ahí donde me canalizan a capacitación, que ya cambiaron, creo que a las personas que se encuentran allí, porque he escrito muchos correos, porque pretendo seguir capacitándome y capacitando a todos los representantes y ya no he recibido respuesta. Entonces, a mí me gustaría responder la tercera pregunta, que se refiere, me parece, Daniel, a... ¿me la puedes repetir, por favor? Es que la tenía, pero se me fue. Claro, sí. La pregunta dice, a partir de la identificación de temas en las solicitudes de información, ¿es posible concentrar la información de interés en un micrositio y difundirla de forma proactiva? Sí, Les voy a dejar en el chat efectivamente. para referencia. Gracias, sí. Entonces, bueno, lo que he hecho desde que llegué y que me he estado capacitando, todavía ignoro un montón de cosas, es bueno difundir la importancia de la transparencia que ya se encuentra en nuestro sitio web. No teníamos ni aviso de privacidad, ya lo tenemos y ya lo ponemos en todos nuestros documentos que solicitamos luego información personal de nuestros afiliados y afiliadas. Ya logramos publicar pues allí estos artículos de transparencia para conocimiento de todos. Los informes semestrales ya están también ahí publicados de cada uno de nuestros secretarios y secretarias. Todavía nos falta mucho, pero creo que por allí podríamos tener a disposición la información de transparencia de finanzas, de las actividades que realizamos, para que, bueno, cuando se refieran, por ejemplo, las últimas solicitudes que he estado respondiendo, voy muy atrasada. Eso francamente tiene que ver no con negligencia, sino prácticamente que me veo rebasada de todo el trabajo que tengo, más contestar las solicitudes de información. Lo que sí me ha facilitado es referir o remitir esas solicitudes a nuestra página web con los vínculos correspondientes. Entonces, bueno, esa es parte de mi experiencia, no me quiero ya extender más para que otras personas participen, pero sí me gustaría que, bueno, en la parte de estado abierto he visto mucho más ahora vínculos con mi sujeto obligado, pero sí me siento muy descobijada con el área de capacitación, porque sí necesitamos mucho, pues todavía no he logrado que todos se capaciten, ni siquiera en los 2 cursos obligatorios, pero bueno, ya logré que 20 personas estén capacitadas al menos. Y bueno, mi trabajo termina el próximo año porque solo dura 2 años la representación. Por lo tanto, el próximo año vamos a volver a empezar, me imagino. Gracias. Gracias a ti, Griselda, por compartir. Si desean participar y dar respuesta a alguna de las preguntas que preparamos, las dejé en el chat para referencia. Levanten su mano en la aplicación digital o con su cámara y les podemos dar el uso de la voz. Y también, si tienen alguna pregunta para las personas que ya expusieron las intervenciones anteriores, también la pueden realizar. Hola, buenas tardes. Bueno, también me inscribí, pero entré en la cuenta de mi jefe, de Francisco Guerra Medina. Bueno, en relación a la primera pregunta, yo creo que sí es importante que para mí sería la respuesta A de la primera pregunta, que los trámites sean pues más sencillos, ¿no? Y en respecto a la última pregunta, de la de participación, de lo de participación proactiva, transparencia proactiva, perdón,
muchas veces, aunque pongamos las cosas muy sencillas y que al momento de que nosotros demos la presentación muy sencillas para que el ciudadano pueda consultar la información que se sube, muchas veces el ciudadano quiere llegar y con solo llegar y apuntar un botón que aparezca todo lo que ellos andan buscando. Pero muchas veces es información que sí necesita de más ligas, por decir, pues, la fracción 30, que es la que nos corresponde como sujetos obligados, pues sí es irse a la fracción, irse al artículo, a la fracción, y lo que despliega de esa fracción, ¿no? Los incisos. Entonces, sí son varios pasos porque, pues, así viene. Pero el ciudadano al momento de consultar quiere que todo llegue, nomás apretar un botón y salga todo. Entonces, en esa parte, nosotros como sujetos obligados, pues sí vemos que sí hay mucho, también, pues falta de empatía por parte del ciudadano o de la persona que requiere la información, porque muchas veces me ha tocado en atender recursos de revisión de que le pongo que sí aparece, o sea, que sí está la información, de que si le apachurra aquí, le apachurra acá, encuentra la información que está buscando y que se le está proporcionando y que no se le está negando la información. Entonces, si nosotros queremos una transparencia proactiva, pues también creo que también es importante que el ciudadano entienda esa parte de que hay cuestiones que sí van punto por punto, ¿no? Porque no todas las fracciones de la ley coinciden en lo mismo. O sea, todos son distintos y hay algunos que tienen incisos y algunos ya son directos. Entonces, sí, de los micrositios, pues sí sería buena opción, pero pues también necesitamos que también el ciudadano pues nos ayude en esa parte, ¿no? De que tengan un poquito de, pues ¿cómo se dice? Pues se me falta la palabra, de investigar, ¿no? De consultar más allá, ¿no? Porque hay cuestiones que pueden, bueno, como lo había comentado en ese rato, que en Google había más información que los mismos sitios de los sujetos obligados. Y sí es cierto, en Google puede encontrar más fácilmente la información que anda buscando que en el del sitio del sujeto obligado. No sé si me expliqué o, bueno, no quiero extender más. Muchas gracias. Sí, ¿sí, comisionada Nava? Por acá veía la mano, otra mano levantada, no sé, pero me falla un poco, creo que mi internet. Espero que me escuchen bien, aprovechando un poco dar el contexto de esta asesoría. Si me ayuda, equipo, a facilitar sobre todo, estamos así como en la segunda asesoría especializada de 4 que tenemos agendadas en este año. Y esto por las preguntas que detonaron en un inicio con Griselda y por lo que ahora comentan también la segunda persona que se me fue su nombre, si me ayudan también, que hizo uso de la voz y de qué sujeto obligado es, sobre todo porque la primera asesoría especializada se enfocó a cumplimiento de obligaciones de transparencia, a cómo cargar información, incluso les vamos a facilitar el YouTube por si lo quieren rescatar y sobre todo tener esa posibilidad. Todo está grabado de tal manera que podamos facilitar lo que ustedes requieran. Si hubo justo cambio de personal en su institución, en la unidad de transparencia, en fin, que lo tengan ahí a mano. Y justo en esa primera asesoría nos presentamos en el equipo completo de Estado Abierto, incluyendo en este caso mi ponencia, por lo que me comentan justo de los recursos de revisión que se han acercado, en fin. Y ahí están los contactos de cómo poder tenerlos a la mano, más allá justo de los correos electrónicos, en fin, nuestros teléfonos, por ahí les pido también equipos si lo pueden proporcionar en el chat.
para cualquier cosa que necesiten. En esta segunda asesoría justo está focalizado a la apertura institucional y a la transparencia proactiva. Vamos a tener la siguiente de accesibilidad y de comités de transparencia, de tal manera que podamos justo ir como desglosando cada uno de estos temas. Sobre todo creo que estamos ante una gran oportunidad de hacer y visibilizar la detección de retos que hizo Estefan y Diana y que ahora Juan Manuel nos va a ayudar con la parte de datos abiertos y cómo podemos utilizar esta proactividad. Digamos, si lo viéramos por capas, las obligaciones de transparencia es la capa mínima de ley que tenemos que cubrir de información necesaria, ¿no? Y esa ya la abordamos, digamos, en la primera asesoría. Esta es para lo que no nos obligan por ley todavía y por eso hablamos que estamos en la fase de proactividad, de apertura. Y es el área de oportunidad donde podemos justo innovar, interactuar con la ciudadanía, más allá de la parte mínima legal, que son las obligaciones de transparencia y toda la cuestión de resoluciones que hacemos ya como garantes de entrega esta información en esta modalidad, con este proceso y en este formato, ¿no? Esa es la parte como dura, digamos, que marca la ley, y esta asesoría es la parte proactiva, de innovación, de visibilización y de formato de manejo de información. Entonces, me gustaría mucho, pues, y una disculpa por dar este contexto apenas ahora, me parece que debimos haber iniciado con eso por parte mía, de tal manera que pues podamos tener este aprovechamiento de los materiales expuestos aquí por todas las colegas de sociedad civil y por supuesto por parte de nuestro equipo. Así que bueno, por ahí en el link, en los links del chat podrán rescatarlo. Y Sole, te daría el uso de la voz si me ayudas a completar estas asesorías que faltan y bueno, continuar con la dinámica. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Bueno, les compartimos a través del link justamente lo que es el acceso al historial de las asesorías que se han brindado y aquí también compartirles que esa, como mencionábamos al inicio, es la asesoría técnica especializada en apertura institucional y van a venir la tercera y cuarta asesoría, como ya decía la comisionada, sobre accesibilidad, ¿no? Para que puedan también, o sea, poder estar presentes en ella, y la otra será sobre los comités de transparencia. Todas las temáticas son muy importantes, que puedan conocer desde las unidades de transparencia, desde las unidades administrativas, porque desde cualquier área se puede llevar a cabo, ya sea brindar condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad a determinada información, porque, por ejemplo, en la parte de los comités de transparencia, ahí sí es más focalizado en las unidades de transparencia y a las diversas unidades administrativas que lo integran, porque les va a permitir conocer cómo deben de operar, o sea, cómo se integran. Y esta de apertura institucional es muy importante, como ya les señalábamos, porque desde todas las unidades administrativas pueden construir, o sea, acciones en de apertura institucional que beneficien a las personas. Por ejemplo, una de las compañeras mencionaba que cómo puede aplicar la apertura institucional, y decía a través de trámites y servicios, ¿no? A lo mejor de los trámites y servicios que ya tienen, pueden incluso facilitarlos en un lenguaje sencillo, traducirlos de una manera que llegue a las personas de una manera ágil, comprensible y esté accesible. Pero bueno, digo, si no hay alguna intervención, ¿hay alguien más que quiera hacer una última intervención antes de pasar a nuestro último panelista? Ok, entonces a continuación me permito presentar a Juan Manuel Casanueva. Él es director ejecutivo de Social TIC y nos va a compartir acerca de los datos abiertos, y esperamos que sean de mucha utilidad para todas ustedes con la finalidad de que puedan implementar, o sea, estos mecanismos hacia el interior del sujeto obligado. Bienvenido, muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a ustedes, un gustazo estar aquí. Yo sé que me quedan 15 minutos, voy a hacerlo más breve aún.
me voy a meter a dos temas que me parece importante compartirles a ustedes, y buscaré no consumir los últimos 15 minutos de la sesión, porque capaz que tienen algo que hacer a la hora. A ver, rapidísimo, yo soy Juan Manuel Casanova, dirijo SocialTIC. Somos una ONG que nos dedicamos a cuestiones de cómo utilizar la tecnología, los datos, de manera segura y estratégica para hacer un impacto social, y por lo tanto hemos promovido la apertura de datos tanto a nivel de política pública como en la práctica proactiva desde gobierno y también desde fuera del gobierno. Traemos un proyecto que se llama Escuela de Datos justamente para fomentar capacidades en el uso de datos, pero no tiene caso andar hablando de uso de datos si no hay datos confiables y detallados y públicos que podamos utilizar para solucionar problemas públicos, ¿no? Voy a tratar de ser bien sintético en dos ideas que quiero compartirles. Ustedes que están más del lado de transparencia, y antes decirles que siempre que me refiero a ustedes con mis colegas de sociedad civil, de periodismo, de ingeniería y tecnología cívica, les digo que ustedes deberían ser nuestros aliados, aliadas, justamente para el acceso a datos y obviamente la información, que se acerquen a las unidades de transparencia, porque es la cara humana que muchas veces desconocemos en esas instituciones que nos parecen tan complejas y difíciles de comprender, ¿no? Entonces, rapidísimo, me voy a meter a dos aspectos fundamentales. Uno, que tiene que ver con datos abiertos, pero algo que le comparto a los colegas con los que compartimos pues muchas causas y que también capacitamos. A grandes rasgos, a quienes usamos o demandamos o exigimos datos o preguntamos por información y datos, nos hacemos estas preguntas, ¿no? Primero, ¿existe la información que necesito? Si no existe, ahí lo que hacemos es ver cómo podemos generar la información, y hay muchas técnicas, tanto de levantamiento, generación de información, que se pueden utilizar para ello, pero hay que entender que necesitamos generar información desde cero. La segunda pregunta es si la información está disponible, y muchas veces si está disponible en dependencias como las que ustedes representan, en las que ustedes trabajan. Y ahí sí fomentamos que haya solicitudes de acceso a la información. Y les compartimos que les pedimos a nuestros colegas de periodismo y sociedad civil que exijan información a través de solicitudes de acceso, pero identificando que les respondan datos abiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la tercera pregunta. La información que me respondieron después de un proceso de solicitudes, esa información la puedo utilizar, ¿está abierta o no está abierta? Ajá. Y ahí el mensaje para ustedes es, por favor, si van a responder, aunque no les hayan pedido explícitamente que les respondan en formatos abiertos, buscar responder con documentos en archivos que estén en alguno de los niveles de apertura que ya les voy a comentar rapidísimamente. ¿Por qué? Porque si los datos no están abiertos, la persona usuaria, si quiere procesar la información en sus computadoras o en algunos aspectos un poquito más tecnológicos, va a tener que cambiarles el formato, como cotidianamente les llamamos, extraer la información. De un PDF se extrae una tabla a una hoja de cálculo para poder hacer sumas y restas, ¿no? De un PDF se extrae la información de texto para poder hacer un análisis de texto sobre una ley, un dictamen, un documento mucho más amplio, ¿no? Entonces, esa es la cadena básicamente de acceso a la información que desde la práctica buscamos generar, porque así es la vida y esas es las restricciones que tenemos todos los días quienes trabajamos o queremos trabajar con datos y queremos llegar a usar los datos, ¿ok? A grandes rasgos me voy a una definición extremadamente rápida y coloquial de apertura de datos. A grandes rasgos los datos deben estar disponibles, sí, en internet, ahí en archivos,
pero deben de ser utilizables. Y cuando hablamos de utilizables en la práctica, los debemos de poder descargar o procesar en nuestras computadoras, en los programas que tenemos, ¿ok? En el mejor de los casos, pues, deberíamos ser capaces de descargar archivos que podemos procesar en nuestras computadoras y en el mejor de los casos poder acceder directamente a las bases de datos. Y aquí no me voy a meter, no tenemos mucho tiempo, pero estamos hablando de que se pueden establecer mecanismos o interfaces para pedirle información directamente a las bases de datos de instituciones públicas, como lo tiene ya el INEGI, algunas áreas de Hacienda, obviamente el PREP con el INE, la ADIP en Ciudad de México tiene una interfaz donde se pueden automatizar el acceso a datos. Y voy a poner básicamente un esquema que es bastante general sobre apertura de datos, en donde un PDF en muchos de los aspectos prácticos no se consideran como datos abiertos porque solamente están hechos esos formatos para verlos, no para procesarlos. Tendríamos que copiar lo que vi en el PDF a una tabla, un Excel o a una hoja de, a un procesador de texto o algún otro programa para poder hacer algo con esa información, analizarla, sumar, restar, contar palabras, etcétera. Y necesitamos procesarlo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de datos abiertos, estamos hablando de archivos que podemos descargar, 2 o 3 estrellitas, y que los podemos procesar, utilizar en nuestras computadoras. Cuando estamos hablando de niveles de automatización, estamos hablando de servicios web o APIs, discúlpenme estos cuestiones muy clavadas tecnológicas, pero donde podemos hacer consultas directas a las páginas web o a los servicios web o a las bases de datos, ¿no? Como lo vemos cuando hay los mapas de votaciones en el INE con el PREP o cuando lo vemos en páginas web o aplicaciones móviles que muchas veces consultamos todos los días, como la siguiente. Lo que les estoy poniendo aquí como ejemplo es la base de datos de la Ecobici, en donde tenemos cicloestaciones, una bicicleta en qué cicloestación se retiró, la fecha, la hora en donde se retiró, la cicloestación donde arribó, la fecha y la hora de donde arribó. Si uno descarga la base de datos desde el espacio de datos abiertos del portal de Ecobici, la página de Ecobici, pues también están en la página de la DIP, podemos ver esta información, ¿no? Hay una base de datos que tiene que ver con usuarias de Ecobici y otra de la actividad de la Ecobici. Pero esa información, quienes queremos generar análisis, la podemos utilizar para llegar a conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el número de viajes que se hacen en diferentes polígonos de la ciudad? Porque tenemos la información de las estaciones, tenemos la información de dónde están y aparte tenemos el número de viajes. Podemos descargar ese Excel que estamos viendo aquí detrás de la pantalla y podemos llegar a esas conclusiones. Ahora, si tenemos una apertura de datos para buscar que se automatice el acceso a esos datos, a la base de datos de Ecobici, podemos hacer que Google o el app, en este caso de la Ciudad de México, del Ecobici originalmente, pueda acceder directamente a esos datos y poder llegar a hacer el cálculo dependiendo de cuál ha sido el retiro y el arribo de bicicletas a cada una de las cicloestaciones para que nos diga en unos iconitos súper fáciles de entender, en amarillo, rojo o verde, si es que hay bicicletas disponibles para utilizar o no. El poder habilitar que esos datos se puedan consultar desde, en este caso, Google o cualquier otra interfaz a través del API del Ecobici, no solamente nos ponen esas 4 o 5 estrellitas de los niveles de apertura de datos, sino que permite que estas cosas como apps, mapas, páginas web, visualizaciones interactivas puedan estar consultándose y realizándose y actualizándose en tiempo real. Ajá. Y así genera una utilidad pública. A lo que voy aquí es que cuando hablamos de datos abiertos, habilita 2 tipos de usos fundamentales. Los usos que muchas veces ustedes o nosotros podemos descargar los archivos para analizar los datos y posteriormente los usos más tecnológicos que los mayores niveles de apertura de datos generan para automatizar
justamente cómo llegamos a esa información para que les sirva directamente a las personas en espacios digitales como el de la Ecobici, ¿no? Termino de hablar de datos abiertos identificando algunas características de calidad que identificamos en la apertura de datos, y eso son características generales. Si ustedes se meten a las evaluaciones que se están haciendo regularmente sobre apertura de datos y también apertura gubernamental, muchas de estas características se identifican. Pero que tiene que ver con aspectos institucionales fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan pertinentes y actuales son los datos? ¿Qué tan precisos son? ¿Qué tan detallados o granulares? ¿Qué tan desagregados son esos datos para poder llegar a contextos de análisis particulares? Pongo el ejemplo de desagregación por sexo o por género, para poder llegar a conclusiones útiles, ¿no? ¿Qué tan actualizados están? Muchas veces hemos visto que hay buenas iniciativas de aperturar datos, pero están desactualizados o de repente hay huecos a través del tiempo, y eso pues faltó ahí la proactividad de algunas dependencias o áreas de las dependencias para poderlos publicar o revisar, ¿no? ¿Qué tan útiles, qué tan veraces son y qué tan comparables son y documentados están, ¿no? Hay que hacer esfuerzos para que no solamente estén bien los datos cuando se publican, sino también para que estén limpios y puedan ser utilizados. Algo importante, y con esto voy terminando esta intervención hacia lo segundo que les quería mencionar, que tiene que ver tanto con apertura de datos como acceso a, bueno, sí, la transparencia proactiva, es que los datos abiertos se ven de diferentes niveles y tienen diferentes impactos. Un primer nivel se ve en los espacios, y pongo el ejemplo de las carpetas de investigación que ha publicado la DIP en los últimos años, se ven cuando se pueden acceder a los datos. Ese es el primer nivel de impacto, y eso quienes analizamos, en este caso delincuencia, nos va a ser útil. Un siguiente nivel de impacto es cuando esos datos son utilizados por alguien más, y pongo el ejemplo aquí de el proyecto de Hoyo del Crimen, que es una visualización de los diferentes tipos de delitos en la Ciudad de México, y podemos inclusive navegar por ese mapa identificando de una manera muy amigable dónde se han cometido los diferentes crímenes. Pero el tercer nivel de impacto es cuando personas como tú o como yo decimos, ay, yo quiero pues necesito rentar departamento, pues voy a revisar el mapa de crimen en la Ciudad de México, ¿no? Y capaz que ni me acuerdo cómo se llama, que se llama hoyodelcrimen.com, para ver qué zonas son más seguras o inseguras. Cuando ya las personas como tú o como yo consultamos este tipo de interfaces, los haya hecho o no la dependencia de gobierno, es cuando se está apropiando la gente de esos datos, y que los pudo haber hecho en este caso, un tecnólogo cívico en su casa haciendo Hoyo del Crimen, o los pudo haber hecho la DIP, o los pudo haber hecho un medio de comunicación o una ONG, pero son consumidos. Originalmente, la primera app de la Ecobici, pues básicamente era un experimento cívico, tecnológico, pero generó demanda, y eso se quedó, y esos datos se siguen demandando y consumiendo por parte de la ciudadanía, y ahí es donde se ve también el impacto, no solamente en los públicos especializados, como muchos que les hacen las solicitudes de acceso a la información. Y cierro diciendo que la interacción entre ustedes, responsables de transparencia, y los grupos que demandamos y utilizamos datos es bien importante. Y es bien importante por dos razones, y por dos razones también deberíamos estar en mayor contacto. Uno, porque si ustedes saben qué es lo que se está demandando a nivel de datos o información, que como unidades de transparencia deberían tener esa información clarísimo, pueden fomentar que haya políticas proactivas de apertura de datos, que archivos van a dejar listos ya en la página web, o le van a decir a la DIP que lo suba, porque ya saben que hay demanda. Eso es un éxito inmediato. Y si saben justamente
cuáles son las necesidades de estos grupos temáticos, en muchos casos, que se acercan a ustedes y les piden información. Dos, se van a poder automatizar procesos dentro de las dependencias que sean mucho más fáciles y van a generar confianza con sus mismos grupos de usuarios. A medida que vayamos haciendo mayor transparencia proactiva, no quiere decir que desaparezca el acceso a la información, sino que se fortalecen los consumos de información y de datos y que el acceso a la información se vuelve cada vez más especializada y cuando se requiera y no está consumiendo simplemente recursos que pues básicamente podrían estar utilizando el talento en otro tipo de espacios y de otro tipo de datos, ¿no? Entonces voy a dejarlo aquí. Les invito muchísimo a que colaboren y participen en las comunidades de usuarios de datos. Aquí dejamos nuestra información. Está por si quieren aprender un poquito más sobre cómo utilizar datos y aprender a analizar y visualizar. Está nuestro proyecto de escuela de datos.online. Y pues bueno, sin más por este momento, igual y dejamos abierto, no sé si haya preguntas o comentarios al respecto. ¿No? ¿Alguien quiere preguntarle algo a nuestra persona ponente? Griselda, Renato, ¿alguno de ustedes que quiera hacer alguna pregunta? Muy interesante este tema. Hay que aprovechar justamente que están acompañando a las personas expertas aquí con la finalidad de que tengamos ese espacio para preguntar, ¿no? Y conocer y aprender más. Esa es la idea. Adelante, Griselda. Sí, me gustaría preguntarle a Juan Manuel, ¿de qué manera podemos, por ejemplo, en mi sindicato, agilizar la publicación de datos estadísticos que se refieran a lo que se hace dentro del sindicato? ¿Tienen ustedes algún área donde nos podamos capacitar? Porque pues obviamente ni soy abogada, ni soy actuaria, ni soy filósofa, soy maestra de filosofía. Y entonces, bueno, me he interesado por el derecho a partir de esta situación, pero ya también veo que hay otros aspectos que tenemos que tener publicado también y abrir pues a cualquier usuario y sobre todo a cualquier sindicalizado o sindicalizada que pueda acceder allí sin que se tenga que violar la confidencialidad de ciertos datos. Griselda, la respuesta es muy sencilla y no tiene que ver, no nos limita a lo que hayamos estudiado. Es lo que más te pregunten, veamos la forma de poderlo aperturar, transparentar, pero de manera recurrente. ¿Por qué? Porque es una demanda continua. Si te están preguntando, por ejemplo, sueldos, o si te están preguntando capacitaciones, o si te están preguntando estadísticas sobre, no sé, asistencia a alguna actividad, pues es algo que cotidianamente ya se está demandando. Por lo tanto, tenemos todos los argumentos y ustedes tienen toda la información para decir, bueno, vamos a abrir un espacio en nuestro sitio web, o vamos a tener un portal de datos abiertos en donde vamos a poner esta información cada vez que se vaya actualizando. ¿Por qué? Pues porque la gente lo demanda, ¿no? Ustedes son el pulso de los pulsos principales de la demanda ciudadana de información. Les dan los argumentos suficientes para acercarse con quien se tengan que acercar y decir, abramos proactivamente estos datos. Ajá. ¿Por qué? Porque me lo están pidiendo. No tiene caso estar repite y repite y repite las preguntas las solicitudes que nos estén haciendo, ¿no? Por ejemplo, nos preguntan muy frecuentemente cuestiones de derechos humanos, de dictámenes que se emitieron, recomendaciones de derechos humanos. Y digo, pues yo no trabajo en esa área, pero por el principio de exhaustividad, pues trato de buscar a ver si encuentro en dónde está esa información. Pero bueno, yo contesto, no me corresponde, o yo no tengo esos datos, solo tengo datos de personas afiliadas, bla, bla, bla. Entonces nos preguntan también estadísticas de ciertos avances
de secundaria, de primaria, de determinada alcaldía. Y digo, pues yo no los tengo, pero a lo mejor en la SEP sí o no sé. Eso es lo que usualmente nos preguntan. Sí, y Cosas ahí, que no, o sea, que no contamos nosotros como tal en el sindicato. y acabas de darme un ejemplo fantástico. O sea, hay preguntas que ustedes, es información que ustedes no tienen, pero si la SEP tuviera proactivamente un espacio con esos datos, le podrías decir a quien te preguntó, vaya por favor a ese espacio. No andar pregunta y pregunta y pregunta. Entonces, básicamente va por ahí. Es una cuestión de optimizar y de pues tener el pulso que ustedes sí tienen para optimizar la proactividad, ¿no? Entonces, abramos información de acuerdo a lo que la gente demanda y abramos información con diferentes causas o propósitos específicos que ustedes quieren impulsar en sus dependencias. Muchas gracias. Un gusto. Y antes de dar el siguiente uso de la voz, sí les pedimos a los que puedan habilitar sus cámaras o poner alguna fotografía para que podamos tomar la foto oficial de esta segunda jornada de asesoría técnica especializada. Les invitamos para que la puedan habilitar. Ya vi que algunas personas no tienen la posibilidad de habilitarla porque no tienen cámara disponible, pero si no al menos puedan poner una fotografía, eso ayudará pues a identificar que estamos personas aquí presentes en esta sesión, ¿no? Y bueno, pues ya vi que Luis, gracias por encender tu cámara y bueno, le pediría ahora al área de comunicación social que nos apoye tomando la fotografía oficial. Edgardo también, muchas gracias por encender la cámara. Y los que puedan, adelante para que puedan salir también en esta fotografía. Quedo atenta a comunicación social para cuando la hayan tomado. También Francisco y compañera, bien ahí por encender la cámara, también por los que están colocando su fotografía. Listo. Muchas gracias. Y ahora sí, a continuación, cedo el uso de la voz a la comisionada ciudadana María del Carmen Navapolina. Adelante, comisionada. Muchas gracias por sus presentaciones. Muchas gracias, Diana, Stephanie, Juan Manuel y sujetos obligados que están por acá en la Ciudad de México. Seguramente esta sesión les va a dejar pensando en varios de los temas de cómo poderlos abarcar. Insistiré, estamos ahí a la mano, mi equipo completo para que podamos facilitarles o al menos sumar a las dudas que tengan, ¿no? Y me gustaría también poner a disposición, porque justo esto que comentan al final, Juan Manuel, de poder detectar qué tanto se pregunta, con qué recurrencia. Tenemos el micrositio de datos abiertos del Info de la Ciudad de México, que justo ha rescatado 16 años de todo lo que se ha preguntado en el antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, por parte de las personas, de tal manera que todos los sujetos obligados de la ciudad puedan hacer el aprovechamiento de esta información para visibilizar, para justo ver estas tendencias que hay y entonces prever qué información pueden hacer visible en sus portales, en sus redes sociales, en fin, facilitar la información a las personas. Me gusta siempre hablar de que la información salga a las calles, ¿no? Que realmente las personas nos topemos con la información y no seamos las que tengamos que batallar para conseguir lo más mínimo que podamos tener, ya sea para pues solventar alguna necesidad laboral, económica, de salud, en fin. Sabemos que el derecho a saber no es algo abstracto, ni es un derecho suntuario, sino todo lo contrario, abastece necesidades muy concretas
que tenemos todas y todos de manera permanente bajo cualquier realidad que estemos viviendo. Así que hagan uso de la información que aquí se les brinda en estas asesorías técnicas especializadas. Y finalizaría comentando algo también sobre qué hace el Info de la Ciudad de México, cómo nos dividimos, porque digamos, la parte especializada de generación de apertura institucional somos nosotras, somos la ventanilla de Estado abierto y de obligaciones de transparencia, todo lo que tenemos que cargar en los portales. Y claro, también desde el lado de mi gestión como comisionada integrante del Pleno, a través de mi ponencia, es que damos este seguimiento a todo lo que vamos resolviendo en el colegiado a través de recursos de revisión, denuncias de vacíos de información, ¿no? Eso es como la ventanilla que nosotras manejamos en estas asesorías especializadas. Está la ventanilla de capacitación que también se encarga justo de revisar con cada vínculo de capacitación de cada sujeto obligado. Ahí dan también una serie de talleres, en fin, se focalizan más en la capacitación permanente. Aquí somos más como la ventanilla de aplicación, de generación de políticas públicas de innovación. Entonces, es un poco para diferenciar dónde estamos ubicadas, digamos, ¿no? Para el aprovechamiento y para facilidad de ustedes. Así que bueno, pues no tendría yo más que agregar. Nuevamente agradecer la generosidad de su tiempo desde World Justice Project, desde CIRE, desde Social TIC, que siempre aliadas en el impulso de esta pues generación y facilitación de información para que todas tengamos mucho más empoderamiento, solventación de necesidades y bueno, que el marco del Estado de Derecho siempre lo tengamos como pues es una ruta a avanzar, ¿no? Y la apertura institucional vinculado con la calidad de nuestra democracia y por ende de nuestra vida cotidiana en comunidad y concretamente en Ciudad de México. Así que muchísimas gracias. Esta sesión es grabada, así que bueno, la tendrán también en el canal de YouTube de Estado Abierto y del Info de la Ciudad. Y gracias a mi equipo de trabajo también por estos esfuerzos extras sobre extras, ¿no? Gracias, Sole, también por que aunque estás un poquito afónica, ahí estás al pie del cañón. Daniel, en fin, todo mi equipo de Estado Abierto, Zulema Oviedo, en fin, todas las personas que están involucradas, estamos al servicio y a la disposición. Muchas gracias. Gracias, gracias también equipo de comunicación social. Sí, podemos ya detener la grabación y la transmisión. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron de sujeto obligado. También